Hola, me llamo Alejandro Gallardo y soy un joven profesor de matemáticas del Colegio Rafaela Ibarra de Madrid. Doy clase en la ESO. Le quiero agradecer a Carmen Iglesias por haber contado conmigo para este relevo de profesores de matemáticas en INEBRI CREA. Doy las gracias a Pedro Martínez y a Julio Mulero por la presentación que han hecho de mí y aprovecho para felicitarles por su extraordinaria labor de divulgación matemática, especialmente por esta app que desarrollaron que se llamó La Cuarta Contención y que pudimos ver el día de Pi. Os cuento que soy un profesor que poco a poco estoy intentando cambiar mi práctica docente hacia una metodología más centrada en el aprendizaje competencial y autónomo del alumno. Voy intentando que los alumnos, en lugar de estudiar matemáticas, hagan productos que reflejen su aprendizaje de las matemáticas, es decir, que hagan objetos matemáticos. En esta tarea me está ayudando mucho la aplicación GeoGebra. Es un software libre que cada vez más personas estamos utilizando y que he podido aprender gracias a cursos que he realizado, pero sobre todo gracias a la gran cantidad de recursos que profesores y profesoras de todo el mundo estamos compartiendo en la red, y esto nos sirve para aprender unos de otros y mejorar mucho en el uso de esta aplicación. Si todavía no la has utilizado, te animo a que la pruebes, pero ten mucho cuidado porque es adictiva, y lo digo por experiencia. Paso a mostraros la presentación que he realizado. Bueno, voy a hablaros de GeoGebra y su uso en el aula. Lo primero, que es GeoGebra. Pues GeoGebra es un software libre de matemáticas que puedes utilizar en todos los niveles. A la vez, ya desde hace poco es una red social en la que puedes compartir, aprender, puedes seguir a otros autores, profesores. Tiene también una gestión de clases, es decir, que tú puedes generar tus propios grupos de clase, pero esto requiere que los alumnos manejen también dispositivos. Es multiplataforma porque tiene versión para escritorio, puedes trabajar directamente en el navegador o en las diferentes apps móviles. Y también sirve para trabajar las funciones, el álgebra, la estadística, la geometría plana y 3D. Y están implementando también una versión para hacer realidad aumentada. Bueno, lo que os cuento es para qué creo yo que se puede usar GeoGebra. La primera cosa es para explicar y comprender conceptos matemáticos. Por ejemplo, para la función afín. Yo he hecho esta gráfica, que la he hecho un poco mal a propósito, pero sería una gráfica que podemos hacer en la pizarra sobre una función afín. Si en lugar de eso hacemos una construcción con GeoGebra sencilla, en la que, por ejemplo, ahora ponemos igual a mx más n. Es una función afín con pendiente m y ordenada en el origen n. Ponemos un poco más de grosor para que se vea mejor. Y veis, ahí podemos ver cómo afecta la pendiente a la gráfica de la recta y cómo afecta la ordenada en el origen. Si esto lo animamos y mostramos el rastro, pues queda incluso una construcción bastante bonita. Con la función cuadrática, pues tenemos algo parecido. De esta gráfica un poco horrorosa de una parábola, podemos hacer una construcción con GeoGebra en el que tenemos los tres parámetros, la a, la b y la c, igual a x cuadrado más bx más c, que pueden ser deslizadores, o sea, pueden ser variables en GeoGebra. Y ahí podemos contemplar entonces cómo afecta el movimiento de cada uno de esos parámetros a la función. Por ejemplo, si movemos la a, la hacemos más estilizada o más gruesa, más amplia. Y así podemos hacer que esté abierta hacia arriba y hacia abajo. La b, pues la desplaza a izquierda, derecha, arriba, abajo, y la c siempre para arriba y para abajo. Pues igual que antes, si le ponemos rastro y hacemos que se mueva automáticamente, tenemos también una construcción pues bastante bonita. Igualmente podemos hablar de la función exponencial. No es lo mismo esa gráfica que esta construcción en la que tú puedes ir modificando el parámetro que hace de base de la función exponencial. Por ejemplo, si es 1, pues sería la recta igual a 1. Si es un número pequeño, pues sería una función muy decreciente. Y así los vamos cambiando. 0,5 pues será decreciente. 0,9 pues un poco menos decreciente. Y así sucesivamente podemos ir modificando el parámetro a
de forma que vemos cómo afecta eso a la función exponencial. Por ejemplo, geometría. El ángulo inscrito es central. Pues, ¿qué sucede? Pues que realmente sabemos, ¿no?, que el inscrito es la mitad del central. Pues ahí tenemos cómo con esta sencilla construcción se comprueba que esto siempre sucede. Es una propiedad que tenemos en la circunferencia. En el área de un rombo, pues aquí podemos comprobar que la fórmula es correcta. El área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor y entre 2. Coincidiría el área de ese rombo con el área de ese triángulo. Pues sucede que sí que es verdad, que encaja perfectamente el área de uno en el área del otro. En este ejercicio podemos ver que el área coloreada en verde del primer cuadrado se podría calcular restándole al cuadrado el área de la circunferencia inscrita. Así comprobamos que esta afirmación pues es cierta y el ejercicio se puede hacer así. El teorema de Tales. Pues este es un teorema que es un poco difícil de ver a veces para los chicos y que no terminan de comprenderlo. Pero GeoGebra, como con esta variabilidad, con esta forma de ser dinámico, nos deja que lo veamos un poco mejor. Lo que dice el teorema es que esos segmentos son proporcionales, ¿no?, los segmentos correspondientes. Y efectivamente podemos ver que a pesar de que lo movemos de todas las maneras posibles, se mantienen las proporciones. Y ahí aparece Tales y nos dice el teorema. Para Pitágoras, pues tenemos una demostración visual de que es cierto, de que la suma de los cuadrados de los catetos coincide con la suma del cuadrado de la hipotenusa. Si queremos ver figuras como las elipses, pues podemos contemplarlo en plaza elíptica. Insertando la imagen de esta plaza podemos comprobar que efectivamente es una elipse y podemos hacer que haya figuras que se muevan en ella. Por ejemplo, que si queremos hablar sobre rotaciones, pues aquí tenemos un triángulo que vamos a hacer rotar y a la vez vamos a hacer que cambie de color, con colores dinámicos. Una construcción un poco casi que artística, que queda bonita y que explica bastante bien el concepto. Otra rotación. Spiderman está rotando respecto a un punto. Superman. Pues Superman se traslada a través de un vector. Verifica lo que es una traslación. Por ejemplo, aquí queremos hacer que supere la altura de un cierto edificio. Pues modificamos el edificio, modificamos el vector y desplazamos ahora a Superman. Se desliza justo la longitud de ese vector y en esa dirección. Las simetrías se pueden ver también con figuras sencillas, como este muñeco, que es simétrico respecto a un eje. Si todo lo que hagamos en el lado de la izquierda se va a verificar en el lado de la derecha. Y podemos transformar este muñeco en una especie de murciélago feo. Podemos imitar también a los artistas nazaríes y hacer teselaciones del plano. Por ejemplo, en esta hemos deformado un triángulo equilátero, lo hacemos rotar y ahora con él podemos rellenar el plano. Otra teselación, pero ahora con un trapecio que se forma desde un cuadrado. Primero formamos el trapecio, lo giramos, ahora lo trasladamos y cambiamos los colores y esta figura es la que nos sirve para teselar. En geometría 3D también se pueden hacer cosas bonitas. Por ejemplo, hacer girar un triángulo y se forma un cono, o hacer girar una circunferencia y se forma una esfera. También se pueden estudiar los volúmenes de figuras tridimensionales. Por ejemplo, el volumen del prisma sería el área de la base por la altura. Con esta construcción podemos ver que efectivamente se verifica. A veces en 3D hay cosas que no vemos bien. Por ejemplo, se verifica el teorema de Pitágoras en un octoedro. Pues con esta construcción comprobamos que efectivamente sí, ¿no?, que se mantiene siempre, que la diagonal se puede calcular así, ¿no?, como
la raíz cuadrada de las 3 dimensiones al cuadrado y sumadas. Y tengo un alumno que no veía el teorema de Pitágoras que hay escrito en las pirámides. Pues hice esta construcción y con eso parece que lo pudo entender mejor. ¿Veis? GeoGebra en 3D nos permite mover, modelar, hacer cosas variables muy vistosas, ¿no? Algo que en la pizarra no podemos conseguir. En el álgebra también se pueden comprobar las fórmulas de las identidades notables. Por ejemplo, esta sería la del cuadrado de una suma. Y esta es la del cuadrado de una diferencia. Aquí tendríamos la de la diferencia de dos cuadrados o la de suma por diferencia. Bueno, con estas demostraciones parece que se hace más visible el aprendizaje de los conceptos matemáticos. Pasamos ahora a, otra vez, ¿para qué se puede usar? Pues la segunda cosa que creo que es útil es para que los alumnos construyan productos de calidad en matemáticas. Por ejemplo, podemos hacer que los alumnos hagan geometría, una sucesión de polígonos, de colores, hacer el teorema de Pitágoras y comprobar si es cierto, hacer rosetones, hacer construcciones de rectas tangentes con regla y compás, pero con la regla y compás que nos ofrece GeoGebra. Construcciones de la recta de Euler en un triángulo, la pajarita nazarí, un spinner. También podemos construir un caracol pitagórico usando GeoGebra, la espiral de Durero, del número de oro, utilizando GeoGebra. Esta vez lo hicimos con el vídeo de Antonio Pérez Sanz. También podemos utilizarlo para álgebra, para resolver sistemas y comprobarlo de forma gráfica. También podemos utilizar la vista CAS, que es la de cálculo algebraico y simbólico. Es un poco más difícil de manejar para los alumnos, pero también son capaces de hacerlo. También se trabaja muy bien la estadística, porque simplemente introducen los parámetros en la hoja de cálculo y GeoGebra se encarga de calcular todo. Y por último, el arte digital. O sea, podemos utilizar los deslizadores, los colores dinámicos, las figuras que se mueven en GeoGebra para hacer construcciones realmente bonitas. Bueno, y esto es todo lo que os quería decir sobre GeoGebra. Todas las construcciones son propias y las imágenes que he utilizado en la presentación son de la propia web de GeoGebra. Espero que os haya gustado y que os sea útil. Añado ahora que creo que la mejor manera para trabajar con los alumnos en GeoGebra es el videotutorial. El vídeo es la herramienta de comunicación más natural en nuestros alumnos y es sencillo crear un vídeo en el que paso a paso ellos puedan ver las instrucciones para realizar determinadas construcciones. Todas las imágenes que he utilizado en la presentación en las que aparecen alumnos son del Twitter de mi colegio, el Rafaela Ibarra de Madrid. Os presento ahora el siguiente profesor que participa en el relevo. Se trata de Juan José López. Es un profesor al que sigo de cerca y que nos va a hacer reflexionar a todos sobre la educación basada en la evidencia. Nos preguntamos si hay enfoques educativos mejores que otros, con mejores resultados. Muchas gracias por vuestra atención y hasta siempre.